hay que decirles específicamente cuántos centímetros, cuánto se puede lograr de aumentar el tamaño del pene, porque mucha gente, también eso es importante, viene solamente pensando en el tamaño del pene y piensa que la prótesis es para aumentar el tamaño del pene no más, y eso no es cierto. Hay una bombita, un botón, el botón que todo el mundo cree que hay, sí existe. Y asimismo, dejando suspendido el botón, pues se pierde la erección, esa cambia. ¿Será candidato por qué? Porque ya pasó por esos pasos anteriores, porque ya sabe que es un implante. Hay pacientes que vienen directo a este consultorio a decir, quiero un implante. Yo quiero un implante. Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Pa' Vos, hoy con un tema que yo sé que les va a gustar mucho, porque además es un tema que puede tener algo de tabú en tratarlo y demás. Vamos a hablar de prótesis peneana, prótesis de pene, y para eso estamos con el mejor en el tema en Latinoamérica. Yo sé que él no lo va a decir, por eso lo estoy diciendo yo, el doctor Alejandro Carvajal, urólogo. Doc, usted ya lleva un camino recorrido poniendo prótesis de pene. ¿De qué se trata esta prótesis? ¿Para qué sirve? Camilo, gracias por la oportunidad. Yo tengo más de 19 años de colocar prótesis penianas. Creo que lo más importante es explicarle a la gente en qué consisten, porque hay muchos mitos alrededor de los implantes de pene. Muchas de las personas piensan que prótesis peniana es quitar el pene, la estructura del pene anatómica, y colocar una estructura diferente, nueva. Entonces la gente se las burla y dice: quiero el pene de un animal, de un burro, de un caballo, cualquier cosa de estas, porque piensan que es una estructura externa. La prótesis peneana es una estructura que se coloca dentro del cuerpo cavernoso. Este material es un material normalmente de una silicona médica. Silicona médica es un producto que normalmente es muy bien tolerado por los pacientes, que no tiene en casi ningún paciente ninguna resistencia del cuerpo contra ese material, y lo que hace ese material es que ese material intenta conseguir una erección similar a la erección que el paciente tenía antes de tener su problema de disfunción eréctil. Entonces, para explicarte así, a grosso modo, ¿qué es un implante? Un implante es un dispositivo médico, que es una especie como de plástico, ¿cierto?, que es la silicona médica, que se introduce dentro del cuerpo del pene, se llaman los cuerpos cavernosos, y eso lo que hace es de que el pene consiga una rigidez, que se consiga una erección muy parecida a la erección que tenía el paciente antes, para que el paciente pueda tener satisfacción en una nueva actividad sexual. Doc, o sea, este tipo de prótesis como finalidad tiene lograr, digamos, que se pueda tener una relación sexual. ¿Hay otra funcionalidad aparte de la sexual para esta prótesis o solamente es la única razón? Sí, la implante de prótesis se hace sobre todo con un objetivo funcional. Se hace sobre todo en pacientes que tienen problema para conseguir o mantener la erección, y es en los pacientes que han tenido falla con los tratamientos previos. Entonces, el objetivo principal del implante es conseguir rigidez. Rigidez es que el pene se ponga recto otra vez, o erecto, que se ponga duro, rígido, para que el paciente pueda tener una actividad sexual como él la quiera, ¿cierto? Porque hay pacientes que tienen actividad sexual con sexo oral, con sexo vaginal, sexo anal, como quiera el paciente, ¿cierto? Entonces, básicamente el implante lo que hace es conseguir que el pene vuelva a tener una erección parecida a la erección que se tenía antes. ¿Qué tipo de pacientes llegan a su consulta? Es decir, por disfunción eréctil, pero esa disfunción eréctil es causada ¿por qué? ¿Con qué sintomatología llegan o con qué enfermedades previas llegan? Bueno, Camilo, es muy importante decir que la disfunción eréctil es una condición muy frecuente, lo sabemos por los estudios que hemos tenido desde hace muchos años, los estudios de Massachusetts, los estudios el estudio DENSA, varios estudios que han mostrado que después de los 40 años, más o menos entre el 40 y el 70%, perdón, el 52% de la población más o menos tiene algún grado de disfunción eréctil. Entonces, los pacientes que llegan básicamente son los pacientes que tienen un déficit de erección, que están teniendo dificultades para conseguir o para mantener la erección o para ambas cosas, ¿cierto? Pero ya haciendo un énfasis en cuáles son esos tipos específicos de pacientes, es muy frecuente que yo reciba pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades metabólicas de base, sobre todo diabetes es una de ellas,
hipertensión también, dislipidemia, o sea, problema con los lípidos también, pero principalmente los diabéticos. Los diabéticos, sobre todo los que tienen diabetes tipo 1, diabetes desde la infancia, desde hace muchos años, tienen normalmente daño de los vasos sanguíneos, de los nervios y tienen una disfunción eréctil severa. Otro tipo de paciente muy frecuente que recibimos con disfunción eréctil, estoy hablando de problemas de erección severos, Sí. que son sobre todo los candidatos. Es decir, no es el que de pronto en algún momento fue a tener una relación sexual y bueno, no tuvo una erección, no le funcionó tanto, no quiere decir que se va directamente a prótesis de pene. Eso es una muy buena pregunta, porque realmente hay que hacer una evaluación del paciente para saber si el paciente tiene una disfunción eréctil intermitente, si es de hace mucho tiempo, si es una disfunción eréctil transitoria, como lo estás diciendo, ¿cierto? Y sobre todo, además de hacer esa generación de clasificación de los pacientes, hay que saber si es leve, moderada o severa. Normalmente los pacientes de severa son los pacientes que son candidatos para los implantes de prótesis penianas. Y quería mencionar también que hay un tipo de pacientes muy frecuente, que es el paciente que recibió tratamiento por cáncer, sobre todo por cáncer urológico. Urológico es Próstata. cáncer de próstata, cáncer de vejiga, que son llevados a ciertas cirugías de remoción de la próstata, de la vejiga o de ambos, de todas las estructuras a nivel del tracto urinario inferior. Entonces, cuando hay tratamiento por cáncer, es muy frecuente que esos pacientes tengan disfunción eréctil severa y terminen siendo candidatos algunos a prótesis de pene. Doc, cualquier persona que cumpla con esos criterios se puede poner una prótesis de pene, es decir, cualquier persona se puede poner una prótesis. Habrá gente que diga, no, es que es muy grande, es muy chiquito. ¿Eso, la condición anatómica tiene algo que ver o no? Es una buena pregunta también, Camilo, porque hay pacientes que tienen una expectativa diferente a la parte funcional. Entonces hay pacientes que vienen a pedir mejorar la erección, tener posibilidad de tener coitos con su pareja, pero hay pacientes que están pensando solamente en el tamaño del pene. Entonces hay una cosa interesante ahí y es supremamente importante que vengan a la consulta para darles esa información, porque si bien la prótesis peniana la mayoría de las veces está hecha y es su base, pensar en la corrección de la erección, hay ciertos implantes que pueden tener algún ligero aumento del tamaño también del pene, ¿cierto? Del tamaño del pene, o con ciertos procedimientos también se puede hacer una corrección de las alteraciones del tamaño del pene. Lo que pasa es que hay que hablar muy bien con el paciente porque hay que decirles específicamente cuántos centímetros, cuánto se puede lograr de aumentar el tamaño del pene, porque mucha gente, también eso es importante, viene solamente pensando en el tamaño del pene y piensa que la prótesis es para aumentar el tamaño del pene nomás, y eso no es cierto. Este tipo de prótesis no, pero hay otras que funcionan, por ejemplo, para engrosarlo un poco. De esas no estamos hablando, pero existen. Sí, existen, hay varias opciones de tratamiento para el paciente que quiere solamente el engrosamiento o el alargamiento del pene. Hay otros tipos de materiales, hay cirugías para hacer salir un poco más el pene, para hacer un poquito más evidente el tamaño del pene. También hay cirugías que se hacen para reducir la grasa, hay cirugías que se hacen para inyectar sustancias dentro del pene para lograr ese engrosamiento. Como ácido hialurónico, ¿no? Sí, como el ácido hialurónico, por ejemplo, pero también hay unos implantes que no son implantes que se colocan dentro del pene, sino externos. Hay uno muy conocido que se llama el penuma, que se puede con ese implante lograr que el tamaño del pene sea mucho más grande, más evidente, pero eso es diferente a la funcionalidad. Y estamos hablando solo de estética genital masculina, del tamaño del pene, más grande, más grueso, pues más largo o más grueso, o ambos, pero no de la funcionalidad, no estamos hablando de la erección. Ahí hay un mensaje importante para las personas que nos ven, es que esto se hace en Colombia, que esto se hace en el día a día en Colombia, porque digamos uno tiene como la imagen de una cirugía muy compleja que de pronto aquí no se ha podido formar. Le estoy contando que el doctor Alejandro es el que más prótesis de pene pone en Latinoamérica y que va alrededor del mundo compartiendo, digamos, esa experiencia. Doc, esto pasa aquí normal, digamos no normal, sino común. Muchas gracias por el comentario. Es importante decir que sí tenemos mucha experiencia, ya hacemos, eso es difícil uno compararse y decir yo soy el que más hace o el que menos hace. Sí tenemos mucha experiencia, hacemos muchos implantes y gracias por darnos esa oportunidad de decir que sí tenemos esa oportunidad de ofrecerle a los pacientes todo este tipo de tratamientos. Eso es muy importante porque la gente cuando habla de un implante peneano piensa en una cirugía muy compleja y
mucha gente lo hace en muchos países del mundo, dice, no, yo me tengo que ir a buscar por internet, o yo me tengo que ir a la Florida, o yo me tengo que ir a Nueva York, o me tengo que ir a París a buscar el médico que tiene mucha experiencia allí para colocarlo. Aquí llevamos más de 19 años con experiencia colocando implantes, recibimos pacientes de muchas partes del mundo también que nos llaman y algunos vienen para que los operemos acá, y también le ayudo a muchos médicos, sobre todo porque esos no son mis pacientes, sino los pacientes de mis colegas que me piden ayuda. Entonces voy a Sudamérica, voy a Centroamérica, voy a muchas partes a ayudarle a los pacientes y a los médicos a hacer la cirugía de implante en ese tipo de pacientes. Doc, esto también puede, es decir, la razón por la cual la disfunción eréctil se da puede también ser emocional. Es decir, usted no tuvo diabetes, usted no le han secado la próstata, pero no logra tener una erección estable y conforme. ¿Se puede llevar a esta solución? Sí, es una pregunta importante, Camilo, y a mí me gusta hablar de esos temas porque uno tiene que ser muy sincero con los pacientes, uno tiene que ser realmente sabiendo qué es lo que está ofreciendo, porque esto es un tratamiento costoso, ¿cierto? Esto es una cirugía, esto no es un procedimiento de consultorio, no es un procedimiento rápido, aunque sí es un procedimiento de una hora y media de duración. Algunas veces se mandan para la casa los pacientes, otras veces se quedan hospitalizados, pero es un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Entonces uno sí tiene que ser muy claro en cuáles son los pacientes que lo necesitan y que se benefician, porque hay muchos pacientes que llegan y dicen, doctor, yo vengo porque lo estoy buscando, porque usted coloca muchas prótesis, yo quiero que me coloque una prótesis. Entonces, importante es cuál es el tipo de disfunción eréctil que usted tiene, le pregunto al paciente, venga, conversemos, venga, yo le explico en qué consiste la cirugía, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles complicaciones en caso de complicaciones, porque hay pacientes, como lo mencionaste, para ir derecho a tu pregunta, es que no tienen una causa orgánica establecida de la disfunción eréctil y que tienen causas más situacionales. Entonces hay pacientes que por todos sus problemas, digamos, de su relacionamiento con su pareja, ansiedad, depresión, ansiedad del desempeño, o sea, miedo a quedar mal, todas estas cosas tienen un bloqueo para tener erecciones, y eso a uno como médico que hace medicina sexual es muy importante hacer una buena evaluación de ese paciente para determinar y decir, no, usted tiene una disfunción eréctil que no es una disfunción eréctil orgánica ni severa, no, probablemente no será un candidato a implante, será un candidato a hacer otro tipo de tratamiento antes de tener como última alternativa los implantes. Podemos enumerar ese paso a paso, es decir, llega un paciente aquí, iba a decir yo llego aquí, pero llega un paciente aquí y el tratamiento es pastillas, ejercicios, no sé, dieta, lo que sea, y la cirugía. ¿Podemos enumerar ese paso 1, paso 2, paso 3? Sí, lo que pasa, Camilo, es que normalmente las guías de urología de la Sociedad Americana de Urología, de la AUA, o las guías europeas, tenían o tienen un derrotero, han tenido toda la vida un derrotero que es lo que estás diciendo tú, es una escala por pasos, es como si fuera una escalera, que usted está en el piso de abajo, en el piso 1, y sube al piso 2, o sube al piso 3, y sube al piso 4, y ya en el piso 4 se tiene que colocar un implante porque ya pasó los pisos anteriores. Eso ha cambiado un poco en los últimos años. ¿Por qué? Porque como ya hay más alternativas de tratamiento, más otras alternativas de tratamiento, además las guías algunas veces dicen que usted le tiene que ofrecer al paciente varias alternativas. Entonces no es como antes que usted llegaba y decía, usted está en el piso 1 y el piso 1 es dejar el cigarrillo, o el piso 1 es simplemente dejar el alcohol o controlar la diabetes. Ah, ya no ese es el piso 1, ya suba al piso 2, que son unas píldoras, unas pastillas, sildenafil, vardenafil, tadalafil, las tiene que tomar de esta manera, etcétera, etcétera. Si antes no le sirvió el piso 2, entonces suba al piso 3. Antes era así, ¿cierto? Todavía sigue siendo así en la mayoría de nosotros los médicos que hacemos medicina sexual, pero usted en teoría, como ya nos llegan pacientes que tienen tanta información, y esto es una cosa muy interesante porque esto aquí tiene que ver la inteligencia artificial, ¿cierto? Y todos los recursos que tienen los pacientes hoy en día para ver información. Entonces los pacientes ya muchos llegan y ya han recibido los tratamientos que tú en esos paso por paso le ibas a ofrecer al paciente. Entonces el paciente llega a la consulta y te dice, doctor, es que yo ya me tomé las pastillas, ¿cuáles tomó? Esta y esta y esta, y en esta y esta y esta dosis, y yo ya me inyecté unos medicamentos en el pene, y yo ya me puse testosterona, y yo ya, etcétera, etcétera. Entonces muchos de esos pacientes usted tiene que conversar con ellos y explicarles, mire,
estas son las alternativas de tratamiento, usted las Sí, ha ya hecho las la mayoría, recorrió. usted las recorrió la mayoría y esto es un implante si usted considera que es candidato. Vuelvo y te digo, súper importante la buena evaluación del paciente para saber quién, uno dice, ¿será candidato? ¿Por qué? Porque ya pasó por esos pasos anteriores, porque ya sabe que es un implante. Hay pacientes que vienen directo a este consultorio a decir, doctor, Quiero un implante. yo quiero un implante. Doc, vamos ya casi cerrando, pero un tema sencillo, digamos que la gente quiere saber en la calle. ¿Cómo funciona? Ya me puso la prótesis de pene. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Le doy cuerda, le doy pedal, le jalo, le soplo? ¿Qué hay que hacer? Buena esa pregunta. Mire, depende del tipo de implante, porque hay tipos diferentes de implantes. Básicamente, para hacer un resumen grande y muy sencillo hay tipos de implantes que se llaman maleables o semirrígidos y hay otros que se llaman inflables. ¿Cuál es la diferencia? Los implantes maleables o semirrígidos son implantes que se colocan dentro del pene como si fueran esta silicona médica, pero con unas barritas de hierro internas y el paciente está casi todo el tiempo con un pene rígido, con un pene que está indurado, ¿cierto? Que está duro. Lo que hace el paciente es doblar el pene hacia arriba o hacia abajo para controlarlo. Entonces esos son los implantes semirrígidos. Los implantes del otro lado, que son los inflables, son implantes un poco más complejos porque estos solamente son unas barritas dentro del pene y estos inflables tienen varios componentes que tienen adentro solución salina, tienen un líquido y normalmente en el escroto, o sea, al lado de los testículos se deja una especie de bombita que es una bomba, yo le explico a los pacientes que es muy parecida como con la que se toma la presión, que lo que se hace es que se infla esa bombita, en este caso no hay aire, sino líquido. Entonces esa bombita al lado de ustedes como si tuviera un tercer testículo. Muchachos, la respuesta es sencilla. Hay una bombita, un botón. El botón que todo el mundo cree que hay, sí existe. Existe. Y asimismo, dejando suspendido el botón, pues se pierde la erección. Esa cambia, es ¿cierto? Correcto. Entonces se manipula la bomba para inflar el implante, para que el pene se ponga rígido y cuando ya se tuvo la actividad sexual, hay un botoncito más arriba donde usted aprende a utilizarlo para que se desinfle. El resumen de eso es, y es una cosa que los pacientes, muchos no saben, es usted puede tener relaciones sexuales con un implante de prótesis si quiere 24 horas o si quiere 365 días. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Afecta la duración y cuánto es? Entonces, puede seguir derecho un día, eso ya pues tendrá que ver sensibilidad, roce, piel, en fin, un montón de cosas, pero si usted quiere, se puede. Si usted puede, se puede quedar con el pene en erección todo el tiempo que quiera y tener relaciones sexuales todo el tiempo que quiera. Esto es una cosa buena, es porque la satisfacción no solamente es de nosotros los hombres, sí, claro, sino de las parejas, hombre o mujer, ¿cierto? Porque ya hay que hablar así y es no, y de la pareja que el paciente tenga, puede disfrutar ambos, el que tiene la prótesis y el que está recibiendo, digamos, la penetración o la manipulación con el implante. Doc, terminemos con esta sección que se llama Lo que cree la gente. La gente tiene un montón de conocimiento en la calle, son preguntas rápidas para respuestas rápidas. Dale. La gente cree que es muy costoso, más o menos ¿cuánto vale? Yo sé que las cirugías no tienen un precio fijo, pero alrededor de o desde. Los implantes tienen un costo, depende de si son maleables o semirrígidos o inflables. La gran mayoría del costo del implante es el implante solo porque es costoso el dispositivo, ¿cierto? Pero un implante maleable está más o menos por unos $5.000 aproximadamente, todo el costo de toda la cirugía, y en los inflables está por ahí unos $12.000 más o menos, ¿cierto? Como te digo, los implantes son costosos, pero es una cirugía que tiene una posibilidad de éxito maravillosa y una satisfacción enorme de los pacientes. Ya usted está más o menos la respondió. La gente cree en la calle que se pone porque tiene el pene pequeño. Esto se coloca para conseguir erección en pene pequeño o en pene grande. Doc, la gente cree que después de este tipo de implantes no puede tener la sensación del orgasmo, incluso tener hijos. La sensibilidad y la posibilidad de tener hijos, si el paciente la tiene previa a la cirugía, debe ser exactamente la misma. Entonces muchos pacientes con implante pueden tener eyaculación, si están eyaculando antes, pueden tener hijos y pueden tener orgasmo. Y por último, la gente cree que puede cambiar el tiempo de duración de la relación sexual previa al orgasmo. ¿Se cambia el tiempo? Lo que sí es cierto es que el paciente puede mantener la erección todo el tiempo que quiera. Eso facilita que su pareja consiga el orgasmo más su pareja que él, porque si la pareja tiene una dificultad para conseguir el orgasmo por el tiempo en este momento no tiene ningún problema porque usted puede permanecer con la erección todo el tiempo que quiera. Doc, muchas gracias.
Y a todos los que nos están viendo, un tema muy interesante. Si quieren más información, sexualidad y fertilidad, encuentran al doctor Alejandro Carvajal. Está ubicado también aquí en la Torre Médica 2 del Tesoro, en el piso 12, donde estamos en este momento. Y pueden dejarnos mensajes, pueden contactarnos. Vamos a estar muy activos en redes sociales, en su página web y en otros espacios. Muchas gracias a todos por vernos. Un capítulo más de Salud para Vos. Ya saben, prótesis peneana y todas sus variables.